Muy buenos días para todos. Es para mí un gusto volver a estar con ustedes en esta cuarta edición del Remarkable Key Points en cáncer de próstata, donde reunimos la evidencia más importante del 2023 en torno a esta enfermedad. Mi nombre es Andrés Gutiérrez, soy urólogo y hago parte de la sección de oncología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y el día de hoy vengo a presentarles el estudio EMBARK Trial, un estudio fase 3 que comparó enzalutamida o placebo con leuprolide versus enzalutamida en monoterapia en pacientes con cáncer de próstata que presentaban recaída de alto riesgo. Esta presentación fue realizada en el Congreso Americano de Urología en mayo de este año y fue presentada por el profesor Neil Shore. Con absoluta sorpresa y alegría recibimos esta notificación los seguidores de algunos datos del estudio de enzalutamida con oscilación androgénica o leuprolide había sido autorizado para su uso en pacientes en el escenario de recaída bioquímica. Pero ¿cuál es el contexto de todo esto? Vámonos un poco más para atrás y revisemos las series anteriores históricas de prostatectomía radical y vemos cómo históricamente el cáncer de próstata, independiente de su estadio inicial, tiene un riesgo que oscila entre un 15 y un 30% para presentar recaída bioquímica. Y esa recaída bioquímica en promedio ocurre hasta los 24 meses. Esa recaída nos pone en riesgo de progresión a enfermedad metastásica que usualmente ocurre en un 30% de esos pacientes que llevamos a prostatectomía radical más o menos hacia los 32 meses. Esa recaída bioquímica es un determinante de aparición de enfermedad metastásica y por ende del pronóstico de la enfermedad. Y algunos estudios han reunido las características clínicas de estos pacientes tratando de entender cuál es la importancia de esa recaída bioquímica. Y una de las preguntas que siempre nos hacemos es, ¿será que esa recaída implica que es solamente local o a distancia? ¿A qué me enfrento yo cuando tengo recaída bioquímica? A metástasis, a mortalidad cáncer específica y a mortalidad global. Y existen consideraciones particulares tanto para los pacientes que han sido llevados a prostatectomía radical como los que han sido llevados a radioterapia, determinados por la recaída bioquímica. Y encontramos uno bastante interesante en los dos grupos de pacientes. Un tiempo de duplicación del PSA corto. Y ya vamos a ver a qué nos referimos con un tiempo de duplicación corto. No nos olvidemos que de los pacientes que mueren por cáncer de próstata, por enfermedad metastásica, un 44%, casi la mitad, son pacientes que provienen de la enfermedad metastásica recurrente. No son pacientes que se han presentado con enfermedad metastásica de nuevo. Son pacientes que han presentado recaídas bioquímicas que progresan a enfermedad metastásica. Si bien es cierto que estos pacientes tienen tiempos a enfermedad castración resistente más prolongados, a uso de quimioterapia citotóxica más prolongados y un tiempo de supervivencia global un poco mejor, no nos olvidemos que la recaída bioquímica es un determinante de mortalidad en estos pacientes. Y es tan importante este tema que la Asociación Europea de Urología diseñó, a raíz de unos estudios epidemiológicos que se hicieron, un sistema de clasificación para ver si mi paciente era lo mismo, si tenía un comportamiento bioquímico con tiempos de duplicación mayores o menores de determinado tiempo, un año, 12 meses, 18 meses, algunas características del tumor como tal, como el ISUP o el Gleason, y el tiempo de presentación de esta recaída, y reconocemos que existen dos grupos de pacientes. Existen unos pacientes que tienen una recaída bioquímica de bajo riesgo que posiblemente no van a necesitar ninguna intervención, ¿cierto? Y unos pacientes que tienen una recaída bioquímica de alto riesgo que van a necesitar una intervención, puesto que la supervivencia libre de metástasis en estos pacientes está comprometida si no intervenimos, al igual que su mortalidad cáncer específica. Y con esto como marco arranca el estudio de EMBARK. Entonces, así como Neil Shore arrancó en su presentación, es importante destacar que el reclutamiento del estudio EMBARK inició en enero del 2015 y finaliza en agosto del 2018. ¿Y esto por qué lo digo?
porque tenemos que fijarnos en el contexto de las autorizaciones por las autoridades de salud y adopción en guías de práctica clínica de algunos elementos de evaluación de los pacientes, como puede ser el PET con PSMA, que puede ser una de las preguntas de entrada que se hacen muchos de quienes pudimos ver esta charla. Entonces, ¿dónde nos debemos situar? Entonces, tenemos una población de pacientes que tienen recaída bioquímica. Entonces, si eran por prostatectomía radical, antígeno de más de 1, y si venían de radioterapia, antígeno por encima de 2 nanogramos por encima del nadir, que tuvieron un tiempo de duplicación, y aquí clasificamos el riesgo por debajo de 9 meses, que fueran N0, M0 por imágenes convencionales, que tuvieran niveles normales de testosterona, y que por lo menos más de 9 meses allá hubiesen utilizado terapia hormonal. Y se estratificaron por 3 grupos de riesgo según la duplicación del PSA, el valor inicial del PSA y si habían utilizado hormonoterapia previamente o no. Se aleatorizaron en 3 grupos: enzalutamida 160 miligramos al día más leuprolide 22.5 trimestral, leuprolide solo y enzalutamida solo. Y recibieron esta terapia durante 36 meses y evaluaron el PSA. Si el PSA a las 36 semanas o 9 meses. Si ese antígeno prostataria menor a 0.2, definíamos suspender el tratamiento, lo que se llama las vacaciones del tratamiento o desintensificación, y si no, se mantenía en esto. El desenlace primario, ¿cuál fue? La supervivencia libre de metástasis, especialmente para el grupo de combinación ENSA-leuprolide versus leuprolide, y en los desenlaces secundarios, el mismo desenlace teniendo a enzalutamida como monoterapia, el tiempo de progresión al PSA, el tiempo de inicio a terapia citotóxica y, por supuesto, supervivencia global y seguridad. Importante acá resaltar, si el paciente durante el seguimiento y había venido el grupo de prostatectomía radical y tenía un antígeno por encima de 2, reiniciaban el tratamiento del grupo inicial, y si el paciente venía del grupo de radioterapia y tenía un PSA por encima de 5 después de desintensificarlo, se reiniciaba la terapia. A estos pacientes les hicieron cada 6 meses imágenes convencionales para determinar la presencia de enfermedad metastásica o no, o mortalidad. ¿Listo? Interesantísimo, aquí en la tabla número 1 vemos cómo están completamente balanceados en algunos aspectos los grupos, pero me interesa que miremos. 1. El 75% de los pacientes en los 3 grupos habían sido pacientes llevados a prostatectomía radical. Solamente un 25% venían de radioterapia sola. Lo otro, el valor de la mediana del antígeno prostático, 5. Y el tiempo de duplicación, la mediana del tiempo de duplicación, 5 meses. Muy bien. Y estos son los resultados finales tras 60 meses de seguimiento en esta cohorte. Y vemos en la primera gráfica, la gráfica A, esto es tomado del artículo ya publicado en el New England Journal of Medicine, donde vemos que la supervivencia libre de metástasis es sustancialmente mejor en el grupo de pacientes que recibieron la combinación enzalutamida leuprolide versus leuprolide. Es tanto así que el HR es del 0.42, es decir, hay una disminución del riesgo de progresión a enfermedad metastásica de un 58%. Y cuando vemos el análisis de supervivencia en las curvas de Kaplan-Meier utilizando enzalutamida como monoterapia versus leuprolide solo, encontramos un comportamiento similar en la curva Kaplan-Meier, con un HR de 0.63, es decir, una reducción de un 37% de progresión a enfermedad metastásica utilizando enzalutamida como monoterapia en pacientes con recaída bioquímica de alto riesgo N0, M0 por imágenes convencionales. Miremos los desenlaces secundarios, encontramos los mismos. En el primer análisis interino de supervivencia global, datos muy maduros, una tendencia a la mejoría en la combinación. En tiempo al uso de quimioterapia citotóxica, una ventaja estadísticamente significativa con datos ya relevantes en términos de el uso de la combinación de ENSA-ADT versus leuprolide solo, y el tiempo de progresión al PSA también una ventaja que le da la combinación ENSA-leuprolide versus leuprolide solo. Miremos ahora el grupo de pacientes que fueron llevados a enzalutamida solo versus leuprolide y encontramos en este primer análisis interno de supervivencia global que no hay aún una diferencia importante, sin embargo la tendencia va hacia ello. Pero cuando vemos la supervivencia libre de metástasis en estos pacientes, claramente existe una ventaja, como ya lo habíamos discutido previamente. Lo mismo, en el uso de quimioterapia citotóxica y tiempo de progresión
existe una ventaja clínicamente o estadísticamente significativa en el uso de la enzalutamida como monoterapia versus el leuprolide solo. Y es aquí donde podemos definir que este estudio en ese escenario específico de imágenes convencionales es un game changer en cáncer de próstata. Miremos otro tipo de desenlaces y encontramos que en todos los análisis, tanto de la combinación como de la enzalutamida como monoterapia, tiene una ventaja importante sobre los desenlaces que ya hemos discutido, tanto el primario como el secundario, a favor del uso de la enzalutamida más ADT o de la enzalutamida como monoterapia versus el leuprolide en desenlaces tan importantes como progresión a la castración resistencia, progresión sintomática, progresión del PSA, supervivencia global y supervivencia libre de metástasis. Pero esto es una de las cosas más interesantes que tiene el estudio EMBARK y es lo que llamamos el periodo de desintensificación o las vacaciones de la terapia sistémica. Y fíjense ustedes cómo a las 36 semanas, a los 9 meses, el 90% de los pacientes en el brazo de combinación ya habían logrado tener un PSA por debajo de 0.02, con leuprolide solo un 67% y un 86% con enzalutamida como monoterapia. Fíjense ustedes la ventaja que le ha dado esto. En la combinación, hasta casi 2 años los pacientes lograron permanecer libres de terapia sistémica, 16 meses en leuprolide solo y 11 meses en enzalutamida solo. Y eso tiene una explicación probable y es que con el uso en la enzalutamida como monoterapia no existe una supresión de la testosterona como tal. De ahí que además se presenten algunos efectos adversos como la ginecomastia como más presentes. El perfil de los efectos adversos no ha variado con respecto a lo que ya conocemos que está asociado al leuprolide o a la enzalutamida y sus combinaciones en otros escenarios como la enfermedad castración resistente y la enfermedad hormonosensible. Lo que sí es particularmente cierto y cuando vemos efectos adversos de alta frecuencia, pues encontramos la fatiga, la hipertensión y la ginecomastia, especialmente, como ya les decía, en el grupo de monoterapia con enzalutamida. Por lo tanto, EMBARK nos ha demostrado que la combinación de enzalutamida más ADT, leuprolide, en pacientes con recaída bioquímica de alto riesgo, es decir, con tiempos de duplicaciones menores de 9 meses, han demostrado un beneficio claro en supervivencia libre de metástasis con un HR 0.42, lo cual, como vimos al principio, es un determinante de supervivencia global y supervivencia cáncer específica. Igualmente, la monoterapia con enzalutamida en pacientes con recaída bioquímica de alto riesgo, N0, M0, el mismo escenario, por imágenes convencionales, tiempo de publicación menor de 9 meses, tiene un beneficio demostrado en la supervivencia libre de metástasis con un HR 0.63. Por supuesto que aparecen un montón de dudas. ¿Y qué pasa si le hubiéramos hecho PET a los pacientes? Y aquí nos traen a la discusión, las guías ya han incluido que en los pacientes, dependiendo de la carga que tengan el PET, vamos a decidir darles o no darles este tratamiento o no, porque el tratamiento corresponde a lo mismo, ¿no es verdad? Y la otra cosa es que resalta la posibilidad, no solo en este escenario, sino en otros también, de los periodos de desintensificación y su posible efecto en postergar la aparición de la enfermedad castración resistente. Por ende, EMBARK ha sido presentado como un game changer en manejo de cáncer de próstata y ha sido aprobado en noviembre de este año para su uso en los Estados Unidos en la combinación ENSA ADT o ENSA como monoterapia. Muchísimas gracias por su atención. Continúen disfrutando de este curso con nosotros. Feliz tarde.